seguimos viendo un costado cuando la destruyen y la contaminan. Uno de los motivos es porque no tenemos la legislación suficiente. Por eso, la educación ambiental es clave. Intentar descifrar el lenguaje que tenemos frente a nuestros ojos. Es solo entonces, luego de haber intentado, de haber observado, admirado y entendido, somos capaces de respetar. Y respetar implica cuidar. Porque uno entiende, tal como lo dijo John Muir alguna vez, que en la naturaleza uno recibe mucho más de lo que busca. Ahora sí, voy a presentar a Diego, uno de nuestros productores, que nos va a introducir el tema y a nuestros invitados. Muchas gracias, Tiare, por la presentación. Espero esté muy bien. Y asimismo, les doy la bienvenida a nuestro segundo capítulo de Nuestra Huella y a quienes nos están viendo. Recordarles compartir nuestro programa para que nuestra labor en fomentar estos espacios de conversación y educación ambiental pueda llegar a muchas personas. Bien, hoy hablaremos de la necesidad e importancia para nuestra vida, nuestra salud, el preservar los bosques naturales, los bosques nativos de nuestro país. Además, conoceremos en detalle los conflictos que vive actualmente el Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar, dando énfasis a la urgencia de articular una mayor participación ciudadana, que se generen propuestas, leyes que velen por la protección de nuestros santuarios naturales y no a la destrucción de estos. Para responder estas preguntas y otras nuevas, les voy a dar la bienvenida a nuestros grandes invitados, quienes han dedicado gran parte de su vida al desarrollo de proyectos que precisamente buscan proteger nuestros espacios naturales y ecosistemas. Uno de ellos es Patricio Novoa, ingeniero forestal, experto en botánica, y Alejandro Peirano, quien es actual director del Jardín Botánico Nacional. Hola, hola. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Vamos a partir conversando de temas o de conceptos sencillos para que partamos esta conversación. Primero, hacerle la pregunta a Patricio primero. ¿Qué es un bosque? ¿Qué tipos de bosques existen a nivel nacional? ¿Y cuál es la importancia de protegerlos, de mantenerlos? Ya, ok. Hay una pregunta que puede tener una respuesta muy larga, así que voy a tratar de ser lo más conciso posible. En primer lugar, decir que conceptos como bosque, matorral, árbol incluso, son conceptos del ser humano, de nosotros, para entender la naturaleza y entender el mundo. Nosotros los seres humanos necesitamos nombrar las cosas, darle un nombre para entender. Cuando las cosas que no tienen nombre no existen para nosotros. Consecuentemente, la definición de bosque es siempre arbitraria. En las leyes, cuando se definen bosque, hay que buscar un consenso y al final establecer un número que simplemente es consenso de los que definen ese bosque. En el caso de Chile, una superficie de 5.000 metros cuadrados con 10% de cobertura y presencia formada por árboles y arbustos. Pero desde un punto de vista más generalista, podemos decir que un bosque en el fondo es una comunidad de árboles, arbustos, hierbas y organismos vivos, animales, ya sean vertebrados o invertebrados, y un suelo. Y todos estos organismos interactuando, ya sea cooperando entre sí o compitiendo también por algunos recursos. Eso sería un bosque en términos muy generales. Y en Chile podemos encontrar, según la geografía, según donde estemos en Chile, ¿cierto? Distintos tipos de bosques, ¿no? Sí, sí, cómo no. Mira, bueno, como Chile es una larga y angosta faja de tierra, como decía Benjamín Subercaseaux en su libro Chile, una loca geografía, que tenemos desierto, clima mediterráneo y bosques húmedos hacia el sur. Tenemos, por supuesto, también distintos tipos de bosques según sea esa zona. Y así como en esta zona tenemos nosotros el bosque esclerófilo, que siempre se ha considerado como una especie de matorral, pero en realidad es un bosque, o sea, hay matorral, pero también hay bosque propiamente tal, y además la persona que definió esta formación, que fue un poco Rodolfo Gajardo, dice él
que este bosque tiene en sus quebradas un bosque laurifolia de antigua data, que es una especie de bosque higrófilo que está metido dentro del esclerófilo, que es sumamente importante, eso lo vamos a ver después. Y enseguida más al sur, ya comienza a partir del río Biobío, hacia el sur, cuando ya en la zona mediterránea semiárida empieza a desaparecer con los arenales que hay al norte del río Biobío y el río Laja, ya comienza ya el bosque sureño propiamente tal, que ahí se puede ir en dos grandes grupos. Voy a ser voy a ser bien generalista para los que son muy estudiosos. Por un lado, el bosque de caducifolio, que son los bosques de roble que pierden la hoja, que es el bosque que permite que en Chile tengamos esos paisajes de invierno, primavera, verano y otoño. Y el bosque, y esto porque ese bosque pierde la hoja en otoño, están pelados en invierno y verdes en primavera y verano. Y por último, los bosques siempre verdes, el bosque valdiviano, que hay alguna diferencia entre los que hay en la zona de Valdivia Osorno, Chiloé continental, un poco menos de variabilidad, hasta el sur del país. Eso serían más o menos, en muy grandes rasgos, los tres tipos de bosque que tenemos. Patricio, antes de darle la palabra a Alejandro, ¿tú nos podrías contar en breves palabras por qué es importante proteger estos bosques y estos, ¿no es cierto?, bosques nativos y esclerófilos de nuestro país? Nuestra importancia en cuanto a nuestra vida, a nuestra salud, ¿no es cierto?, dándole un poco el valor que ya lo tiene por ser parte de la naturaleza. Claro. Mira, es una pregunta un poco difícil, porque tú te das cuenta que hay partes del mundo y de Chile también donde la gente vive sin bosque, digamos, como por ejemplo el desierto de Atacama, pero esa gente que vive en esas condiciones siempre está vinculada al bosque o a los terrenos con vegetación, porque hoy día nadie puede vivir, digamos, aislado en esa zona. Entonces, toda la alimentación, la madera, todo viene del sector, entonces al final entonces el hombre necesita el bosque, y funciona esto en la parte donde hay bosque, porque el bosque produce un equilibrio del sistema de balance hídrico de las aguas. Ya. La relación de las aguas, la lluvia, las nubes, con el bosque es muy, muy importante. Esto se está sabiendo relativamente hace poco tiempo. Por ejemplo, la intercepción, que las gotas de lluvia, perdón, que el bosque hace de las gotas de lluvia es fundamental para la formación de nubes en el ecosistema amazónico. Entonces, las nubes, como dice, y la gente de campo sabe esto, mucho antes que nosotros. La gente de campo dice ellos que las nubes se agarran en los bosques. Alejandro debe tener recuerdo de esto cuando los viejos en el campo dicen eso, que dicen ellos Patricio, que cuando se acaba el bosque no hay nubes, y si no hay nubes hay sequía. hay sequía. Y en un contexto actual como el que estamos viviendo hoy en día, de sequía, de saqueo y de incluso con el tema del coronavirus, por ejemplo, ¿en qué influye, ¿no es cierto?, que estos espacios verdes se preserven y no se destruyan? Claro. ¿Por Bueno, qué lo digo? Por el aire. antes de que Patricio conteste esta pregunta, recordarles a nuestros espectadores que pueden dejar sus comentarios y sus preguntas para que las podamos responder al final del programa, para que se las podamos hacer a nuestros invitados. Ahora sí, Patricio, puedes contestar. Muchas gracias. Bueno, mira, los bosques tienen ahí un rol bien importante. Hoy día el efecto de los 10 años de sequía ha sido realmente catastrófico sobre nuestros bosques, porque hoy día las amenazas sobre el bosque, fíjate que no son incluso lo que eran hace 100 años atrás, no es ni siquiera el cultivo forestal, un poco la agrícola. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hoy día está prohibida la transformación, lo que se hacía antes. Cortar bosque nativo para plantar forestal, eso está prohibido por ley. Pero lo que está todavía abierto y que está no regulado es el tema de la destrucción de nuestros matorrales para plantaciones de palto y de frutales de rápido crecimiento. Ahí tenemos un problema complicado. Y el cambio climático que está produciendo
este color café de nuestros bosques nativos, que hasta el momento, hasta el día de hoy, yo he conversado con varios colegas forestales, no hay certeza de que esos árboles que se pusieron café vayan a volver. Probablemente estén muriendo en forma definitiva. Una parte se está salvando, otros quedaron verdes donde tenían más agua. Bien. Entonces, hoy día la amenaza del bosque es cambio climático y cambio de uso de suelo y cultivo en pendiente. Pienso yo, no sé Bien. si Alejandro puede tener otra idea al respecto. Otra idea. A eso íbamos a ir también, a que Alejandro pudiera quizás contrastar o decir qué opina al respecto sobre lo que tú estabas comentando, pero podría dar esa opinión luego de contestarnos que mucha gente no sabe lo que es un jardín botánico. Uno va al jardín botánico porque es un lugar ideal para ir con amigos, con familia, para pasear un rato, pero el jardín botánico, en rigor, ¿qué es? Y mucho está la duda de cómo se diferencia de una reserva, de un parque nacional. ¿Podrías contarnos un poco de eso? Claro, encantado. Ahí, Primero, aclarar que mi profesión es ingeniero agrónomo, no lo mencionaron, pero Patricio, ingeniero forestal, yo soy agrónomo. En realidad el Jardín Botánico cumple una cantidad de funciones inmensas. Nosotros tenemos 4 grandes líneas de acción como Jardín Botánico. Uno es la educación, otro es la conservación, otro es la investigación y por último es la recreación, que la gente lo que más reconoce dentro de nuestro ámbito es la recreación, pero el Jardín Botánico tiene muchas otras actividades que hoy día mantienen aquí al interior del Jardín Botánico mucha gente trabajando en el área de la investigación, de la conservación. Nosotros, como Jardín Botánico, lo que la gente conoce como área de recreación son solo 32 hectáreas, pero tenemos 400 en total donde hacemos conservación, donde hay bosque esclerófilo, donde habitan muchas especies de vegetales, pero también de animales que coexisten en este lugar y que hacen que este sistema sea sustentable. Lo mismo en nuestros cursos hídricos, también tenemos muchos seres vivos que están en ese lugar y que nosotros debemos proteger, porque esto es un sistema que funciona todo unido, no hay nada independiente, todo tiene alguna relación. Si nosotros movemos en la parte alta del predio una hoja, eso sí o sí va a repercutir más abajo. Entonces esto es un sistema que es sustentable y que hay que mantenerlo muy, muy controlado. Entonces el Jardín Botánico cumple esas funciones, tiene una labor de investigación, tenemos un laboratorio muy equipado, donde nos dedicamos a hacer, específicamente hemos trabajado mucho en orquídea. La orquídea chilena la gente no la reconoce mucho. Me gustaría que después Pato, si puede explayarse un poco al respecto, sería muy interesante porque hay orquídeas que son preciosas, estamos en la época en que ya están pasando de roseta a inflorescencia, que duran muy poco, pero es bueno que la gente las conozca para que las reconozca, para que las vea en el campo y las cuide, porque en realidad es necesario que se mantengan y no pasar por encima como que no pasó nada. Entonces, funciones múltiples. El Jardín Botánico, recreación, conservación. Nosotros estamos muy enfocados en eso. Estamos creciendo como Jardín Botánico en 250 hectáreas, donde tenemos reforestación hoy día, al día de hoy, de 30.000 plantas, con riego tecnificado, con zanjas de filtración, porque también nos interesa el agua de sobremanera. Hemos armado un laboratorio aquí en el Jardín Botánico donde la gente puede venir a apreciar lo que logramos hacer a través de zanjas de infiltración, donde ha mejorado la infiltración del agua. El agua que antiguamente caía en el suelo y se iba, y solo infiltraba el 30%, con estas acciones que hemos hecho, mejora un 90%, es decir, el 60% lo recuperamos. Y esa función hoy día la está recuperando mucha gente y la está mirando de distintas partes de Chile, porque igual la hemos difundido y están tomando nota al respecto para replicarlo. Es re importante que la gente haga esto, porque en este país que es angostito, donde el agua no se demora nada en pasar de la cordillera al mar, cualquier obstáculo que nosotros le pongamos es bienvenido, porque con eso logramos que el agua vaya en profundidad y no en horizontal rápidamente al mar, porque es muy poca el agua dulce que hay y nosotros debemos cuidarla. Y nuestro país no tiene la mejor condición, mucha pendiente, muy angosto y se nos va rápido. Entonces también tenemos algo que ver en el agua. Y en la recreación y en la educación, quiero decir, tenemos un fuerte departamento de educación ambiental, donde trabajamos con gente que llega al jardín, 15.000 niños al año, pero en la época en que la gente no nos visita, igual salimos del jardín y armamos una estructura que se llama el Jardín Viajero, y salimos a repartir la buena nueva del jardín, en el fondo. Vamos a explicarle a todos los municipios qué es lo que estamos haciendo, y con eso cautivamos a que la gente vuelva al jardín y se interese. Lo que más nos enorgullece es cuando después de que hemos hecho una intervención como Jardín Botánico en alguna municipalidad o en alguna escuela,
2 o 3 niños que han grabado de por vida con ese sello. Y ellos mismos después se interesan, nos explican lo que hemos hecho y ellos mismos hacen de tutores para sus compañeros de curso. Y eso es muy valioso. Creo que ese es el mejor premio para nuestros profesionales y para nosotros, ver que después de que pasamos por ahí, niños quedaron grabados con el sello botánico. Bueno, ahí describo algunas funciones del jardín y hay muchas Alejandro, más. y tú, muchas gracias por tu respuesta. ¿Y tú crees que ese es el motivo, al ser jardín, que es la diferencia que en cuanto, por ejemplo, a un parque nacional, en cuanto a la cercanía que tú me estás contando, en cuanto a ese tipo de actividades, por ejemplo? O que si tú me puedes explicar un poco esa diferencia que ves tú entre el jardín botánico y un parque nacional. Mira, los parques nacionales son reductos donde lo que tratamos es de no mantener y no intervenir en lo más mínimo en lo que está. Así vemos que todos los parques son resguardados por la CONAF hoy día, muy bien resguardados, pero son lugares que son como colecciones. Es decir, si yo me voy a un parque donde tiene una condición, no hay intervención, no hay plantación de exótica, no hay investigación, sino que cuidan lo que está y tratan de que eso se mantenga lo más estable. Nosotros somos mucho más dinámicos. El jardín botánico diría yo que hace más funciones. El parque no tiene educación, a lo mejor hoy día están probando, pero nosotros somos muy activos, somos como un caballo de batalla, diría yo, frente a los parques, que son más bien una foto y tratamos de mantenerlo lo más prístino posible. Por otro lado están los parques, que la gente solo va a hacer recreación. Ahí no hay problema que la gente juegue fútbol, haga todo ese tipo de intervenciones, pero nosotros tenemos que manejarnos muy en el filo de no pasar a ser parque y mantenerse como jardín botánico, donde tenemos todo nuestro espíritu, que es el de la investigación, el de la educación, el de la conservación, pero además tenemos que invitar a que la gente se recree al interior y se eduque, porque en la medida que sabe, protege. Eso es evidente. Bien. Es evidente. Tenemos que pasar a un segundo bloque que nosotros tenemos como programa, que ahora quizá un poco más de los conflictos y la organización ciudadana con respecto a los temas que hablamos. Y me gustaría partir de nuevo este bloque con Alejandro, porque el Jardín Botánico en este momento está cerrado, no está recibiendo público. Y el Jardín Botánico, mucha gente no lo sabe, es una fundación, pero es una fundación privada, ¿ya? Que tiene convenios con CONAF y con otras entidades gubernamentales, pero que finalmente la mayoría de sus ingresos son por la entrada, por las actividades que la gente va a hacer dentro del jardín. Así que, no sé, ¿nos puedes contar cuál es la realidad con la pandemia que ha tenido el jardín, si quisieras transparentar algo al respecto? Evidentemente, mira, ese no es el único conflicto, después te voy a detallar todos los conflictos porque no son menores para un jardín que está inserto en una ciudad que quedó arrinconado por tanta demografía alrededor. Hoy día ese es un gran problema también para nosotros porque la gente, en su afán de tener su propiedad, presiona el jardín botánico. Nosotros estamos permanentemente resguardando estas 400 hectáreas, así que hay un conflicto re importante. Pero específicamente lo que tú te refieres, nuestro problema es, o nuestra situación actual es bien precaria, porque el Jardín Botánico vive en un 20% de un aporte que le hace el Estado a través de la ley de presupuesto, pero el 75% lo recauda a través de las entradas, y estamos cerrados desde marzo. Significa que ya llevamos casi 6 meses cerrados y nuestro gasto mensual no es menor, estamos hablando de 40 millones mensuales. Entonces ya tuvimos que agotar nuestros recursos, porque cuando nos va bien, cuando estamos funcionando nos va bien. Yo lo recalco, nosotros como Jardín Botánico somos muy sustentables. La gente nos visita, hacemos eventos, mantenemos muy entretenido el jardín para que no baje la visitación y para que la gente se entretenga al venir, obvio. Pero esos recursos se acabaron, luego ocupamos la remesa del Estado que nos quedaba y luego tuvimos que acceder a un crédito COVID, de este que se generó ahora con la garantía estatal, que llega hasta fines de septiembre. Bueno, esa es la realidad económica. Hoy día abrimos una campaña, la campaña no nos ha ido mal porque créeme que ha aportado muchos recursos la gente en forma privada, ingresos importantes en algún caso, pero además generó la inquietud del financiamiento del jardín. Y muchas fundaciones se nos han acercado con ya compromisos importantes en recursos, pero con alianza en el fondo. Lo que buscan es que nos comprometamos, nos compenetremos más entre distintas fundaciones, compartamos espacios, compartamos lo que hacemos en educación, pero ellos están dispuestos a ponernos recursos para pasar este periodo malo. Así que se ha generado un bonito movimiento al respecto, pero ahora vamos de fondo. Yo creo que estos jardines botánicos no pueden estar a la deriva como estamos hoy día. Yo creo que es una mala forma de financiar.
si ustedes analizan lo que pasa en otros países, específicamente en Río de Janeiro, me encanta su modalidad. En esa ciudad, el Jardín Botánico presenta un presupuesto anual, el Estado se lo financia, pero sigue recaudando. En el fondo, yo hago mi pega, pero hago mi pega financiado, que es muy cómodo. Es decir, si yo tuviera mi presupuesto aquí, yo estaría preocupado de avanzar en lo que es botánico, pero hoy día como jardín estamos muy preocupados de generar recursos y de repente nos desviamos de nuestro motivo principal. Entonces, la modalidad ideal, que yo se la he propuesto a algunos parlamentarios ya, les he comentado, oiga, consíganme que el jardín quede financiado y lo que nosotros recaudamos se lo devolvemos al Estado. Creo que es una buena fórmula. Si le devolvimos todo, aleluya, estamos todos contentos, pero si no le devolvimos, bueno, eso será el costo que tiene que tener el Estado por tener una superficie que aporta a la comunidad en sanidad, aporta a la comunidad en oxígeno, es buen hábitat para que vivan aquí las abejas, las aves, en fin, tiene, ¿cómo se llama? Los servicios ecosistémicos, tiene 500 opciones buenas el jardín botánico y debe preservarse, pero sería muy cómodo que el Estado nos ayudara porque se gasta mucho tiempo en conseguir los recursos. Después otro conflicto. Tenemos una pregunta del público. Alejandro Núñez Guerrero nos dice que cómo podemos apoyarles a ustedes como jardín para que puedas quizás dejarlo ahí. Mira, te lo voy a comentar. Nosotros abrimos especialmente una cuenta corriente y hemos sido muy prolijos en ser transparentes. La hicimos desde cero para que la gente vea en una página que tenemos lo que vamos recaudando. Hoy día llevamos como 5 días, ya llevamos 13 millones de pesos recaudados, gente de distintos aportes, 1.000, 2.000, 5.000, 200.000, 300.000, 2 millones de pesos ha puesto la gente, que lo encuentro magnífico, porque se nota que hay compromiso y que quieren al jardín botánico. Entonces, yo no sé si quieren que les cante el número de la cuenta o después al final cantamos el número de la cuenta, pero tengo una cuenta donde la gente puede hacer un aporte y hace un registro a una página web donde queda claramente estipulado. ¿Qué me dicen? ¿Podrías decirlo ahora? Quizá nuestro productor, nuestro director pueda anotarla para después dejarla en el GST. La voy a repetir, es cuenta del Banco Chile, una cuenta corriente, el número es 7068 0402. 7068 0402. Nuestro RUT como empresa es 74 828 100-2. 74 828 100-2. Y el correo electrónico ¿Del Banco de Chile? Banco de Chile. ¿Del Banco? Y el correo es dona@jbn.cl. Y nuestro giro o nuestro glosa es el Jardín Botánico Nacional. Re importante lo que voy a mencionar. Mucha gente ha propuesto que nosotros vendamos entrada o vendamos membresía. Yo me he opuesto un poco a esa modalidad porque lo que quiero es que a través de la donación la gente sea solidaria y me permita como jardín, porque ya estoy próximo a cumplir el primer piso, que es el financiamiento de un mes, me permita como jardín darle la entrada libre a algunos que están complicados. Yo creo que no todo el mundo ha tenido la virtud de mantenerse con pega y con recursos, y hay gente que está complicada y me duele ver que ellos no van a poder entrar porque les ha ido mal. Entonces, cuando yo cumpla el primer piso, me comprometo que voy a liberar lo más probable que la entrada de los niños y los adultos mayores, para poder ayudarlos a que vengan y aliviar el gasto de la familia. Ese es el espíritu, por eso que no estoy haciendo membresía y no estoy haciendo venta de entrada. No sé si me entienden. Claro, totalmente. Genial. Alejandro, y tú hablabas del apoyo del Estado en cuanto, ¿no es cierto?, a nuestros espacios naturales, en cuanto al jardín. Cuéntame un poco que tú conoces, si tú manejas, tú sabes aproximadamente el porcentaje del territorio chileno continental que esté protegido por la Constitución. Tú... Yo te lo tengo. Patricio. Alejandro. Lo sabe. Sí, Patricio podría saberlo. Sí, mira, el SNAPE nacional son 105 unidades, 41 parques nacionales y 46 reservas. La diferencia entre reserva y parque es un poco lo que decía Alejandro, los parques no se tocan. Hay investigación, pero de tipo, hay que pedir permisos especiales para poder acceder. Y la reserva, sí se pueden hacer ciertas intervenciones, por ejemplo, algunas modalidades nuevas de manejo de bosque, cosas así. Y 18 monumentos naturales que son áreas muy pequeñas, pero que tienen mucha importancia a nivel, no solo por fauna y flora, también por belleza escénica. Por ejemplo, por decirte, la Portada Antofagasta es un monumento natural que administra CONAF. El Cerro Ñenol, la isla Cachagua, ahí hay nidificación de aves, y son 18. En total,
hay 18,6 millones protegidos de superficie, que representa un 21,3% de la superficie. Este porcentaje está más o menos de acuerdo al promedio que está ocurriendo en el mundo hoy día en los países, ¿ya? Tenemos que agregarle la donación que hizo Tonkin, que pues, me parece que son un par de millones de hectáreas, con lo cual subiríamos a 20 millones de hectáreas aproximadamente, y ese 21,3 estaría bordeando el 24 probablemente por ciento. Hoy día, en el mundo, hoy día los grupos, las Naciones Unidas y otros organismos estiman que deberíamos llegar al 30% como planeta para tener una cierta certeza de que los procesos de extinción por cambio climático, acidificación de los océanos, premio al plástico, no haga la vida imposible en el planeta y vayamos a una sexta extinción. Necesitamos llegar a un 30%. Nosotros tenemos, por lo tanto, que seguir haciendo esfuerzos en NASPE para aumentar superficie en NASPE, porque no estamos ahí, estamos bordeando el 24 recién. Bien. Yo hoy día justo estuve en una charla que hizo la INJU sobre Vive tus parques y hablaban un poco sobre la gestión que tienen en los parques. Y ahí hablaban de como de las amenazas que tienen los parques o los jardines o los espacios naturales. Muchos de ellos son, por ejemplo, la entrada de perros o de animales domésticos a lugares naturales con otro tipo de fauna, incendios, sequía, cambio climático incluso, pero hay otro tema que mucha gente habla que es sobre los bosques de monocultivo. ¿Y cuál es la amenaza que tienen, cuál es la amenaza que representan a la flora nativa, a la flora endémica y a lo que está dentro de los parques? Porque se habla mucho de eso, pero ¿cuál es la realidad? ¿Cómo afecta a los monocultivos? ¿Lo respondo yo? Sí, Yo creo, como quieran. y después lo remato yo. Sí, Ya. podríamos contrastar No, un poco las opiniones. súper bueno porque puede que tengamos opiniones distintas y eso es No creo. súper bueno porque en esto hay muchas... Mira, yo creo en realidad que el tema de las plantaciones en Chile fue un tema muy grave durante el inicio de la República, cuando empezó, digamos, las plantaciones forestales, por ejemplo, el año, digamos, 60, la década del 60, y ahí se destruyeron muchos bosques para hacer plantaciones. Pero ese proceso, aproximadamente el año 87, 89, empezaron las normas a ser cada vez más estrictas. Y hoy día ya prácticamente no hay, digamos, transformación. Digamos, eso es una pena muy dura para las empresas que destruyan bosque nativo para plantar pino, sino que preferentemente se buscan suelos despejados. Por cierto, los monocultivos, digamos, no son bosques, de acuerdo a mí, son plantaciones. La diversidad es bajísima, muy baja. Dependiendo un poco de la densidad, esa diversidad puede aumentar. Los bosques raros de eucalipto, por ejemplo, las orquídeas, que nosotros estudiamos mucho, tienden a crecer en bosque de pino. Y nosotros que buscamos orquídeas, increíblemente empezamos a tener cierto cariño a los bosques de pino, porque cuando salimos a buscamos pino, porque sabemos que si hay pino es porque va a haber orquídeas. Pero tiene que ver un poco con la densidad. Y esa densidad ha venido bajando también con el tiempo. Antes eran muy densos los bosques, hoy día los bosques son más abiertos. Las plantaciones, perdón, de pino y eucalipto. De manera que hoy día la eliminación de bosque nativo por pino es marginal. Hoy día el problema más grave, insisto, son los cultivos en ladera de frutales, de frutales y los incendios y el cambio climático. ¿Ya? Nosotros tenemos como 2 millones de plantaciones de especies de rápido crecimiento y eso se ha mantenido un poco porque hoy día los incentivos para plantar son cada vez menores para las grandes empresas y tienden a ser mayores para los pequeños propietarios. Ya no es como los años 70 donde
60, donde el tema era bien conflictivo. Yo les quiero contar de que cuando nació el decreto 701, el año 74, se bonificaba lo que se llamaba el roce. Era impresionante. Yo tengo algunas ediciones de esa primera edición de la ley, que el roce fuerte era la eliminación del bosque nativo para plantar, y la ley lo especificaba. Y todo eso se terminó, se acabó, se borró, y hoy día eso es absolutamente prohibido, pero la cosa partió así, hoy día está. ¿Y cuánto tiempo estuvo así con esa regulación? Mira, yo diría que esto fue unos 20, 30 años. Ahora, hay otra cosa también, digamos, la abertura de bosque para explotación ganadera fue igual o peor que la forestal. Me explico. Piensen ustedes que el incendio de Aysén de los años 30 fue uno de los incendios más grandes del mundo documentados. Fueron 3,6 millones de hectáreas que se quemaron en un lapso muy corto de tiempo. Se usaban los veranos. ¿Con qué finalidad? Abrir terreno para la ganadería. ¿Qué pasó? El ganado prácticamente iba de cero porque había un problema de transporte, la carne no venía nada. Alejandro puede aportar bastante esto. Entonces, fueron 3,6 millones de hectáreas que se quemaron con fin ganadero. Y antes del boom forestal, que empezó en los 60, Chile se abrió paso a fuego para construir las ciudades. Se desapareció completamente un bosque que había en el centro de Chile, donde crecía el copihue, se eliminó para la abertura del ferrocarril, hasta el ferrocarril que hoy día necesitamos mucho, pero el ferrocarril cuando se abrió eliminó bosque, porque era la acción del ser humano. Entonces, en la destrucción del bosque no hay solamente un elemento, está la ganadería, están los cultivos, están las ciudades, está el cultivo forestal. Mira. Alejandro, ¿podría contestarnos un poco eso? Quería rematar la idea. No, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Patricio, pero agregar que además estos bosques son grandes, en el caso del eucalipto son grandes demandadores de agua, ¿sí? El eucalipto es una bomba, es como instalar una bomba por cada árbol. El consumo hídrico que tienen es inmenso, y además por el efecto de la alelopatía, que en el fondo ellos donde se instalan son como los choros. Donde se instala un árbol de eucalipto no crece a otro lado. Lo mismo pasa con el pino, como que forman un espacio donde nadie se le mete. Entonces uno ve que debajo de esos bosques no hay otra vida, no conviven con nadie, son muy territoriales. Pero el tema hídrico es duro, porque donde hay bosques de eucalipto desaparecen las napas. Personalmente, yo me crié en un campo donde mi hermana tuvo la mala idea de poner un eucalipto al lado del pozo. El eucalipto secó el pozo, y hoy día el eucalipto tiene 2 o 3 metros de diámetro, y el agua cae a gota, y antes caía con mucho volumen. Entonces es re importante, porque estos bosques, además de no ser sustentables porque son monocultivos, por lo cual no hay integración de otras especies, demandan mucho volumen de agua. En el caso del eucalipto, y en el caso del pino se queman como locos, así que por todos lados complicado. Ahora yo quiero rescatar Alejandro, te quiero interrumpir antes de que continúes. Si nos puedes explicar, para que la gente sepa también, cuando tú te refieres que los eucaliptos secan las napas, ¿verdad? Te refieres, ¿no es cierto?, a las napas, a las aguas subterráneas, ¿verdad? Efectivamente. Para que la gente entienda también, ¿no es cierto?, que se generan estos espacios debajo de la tierra con agua, ¿no es verdad? Que terminarían siendo todos... Hoy día los árboles, esos árboles que tienen ese tremendo tamaño, ese tremendo follaje, que funcionan como locos, que igual hay que reconocerle una virtud, porque convierten mucho CO2 en O2. No hay que ser tan negativo con el eucalipto, pero para todo este proceso ocupan mucha agua. Entonces, las napas subterráneas, que son las grandes bolsones de agua que se infiltraron, ya sea por las lluvias o porque hubo derretimiento de nieve, están ahí disponibles, pero si está la raíz del árbol al lado, créanme que está bombeando más rápido de lo que bombea una casa. Así que, en general, ese es otro factor importante a tener en cuenta. Ahora, ¿Y por cuántos años? Imagínate. todo lo que dure, porque... Todo lo que dure. ¿Y cuánto dura un eucalipto? Yo no sé cuánto es un eucalipto, Pato, pero debe estar 30 años fácil ahí instalado tomando agua, ¿no? Imagínate. Sí, pero, digamos, los árboles en realidad no tienen fecha de muerte como nosotros. Pueden vivir casi eternamente. Entonces pueden vivir 200, 300 años en eucalipto sin problema. Es terrible. Entonces, lo que dice Alejandro, perdona que te interrumpa un poquito, Alejandro, cortito.
ojo, mira, las plantaciones de eucalipto y pino son grandes reservorios, como decía Alejandro, de CO2. Pero eso en la medida que no se exploten nunca, porque cuando las rotaciones duran 13 años, perdón, antes duraban como 25 años, hoy día se han acortado a 13, 14. Esas plantaciones se cortan, todo se va al hoyo y vuelve otra vez el CO2 porque esa madera se quema, se va a casa y vuelve otra vez a la atmósfera. Solamente serían reservorios de CO2 si esas plantaciones no se volvieran a cortar nunca más. Pero usted sabe, bueno, son bienes de consumo industrial, por lo tanto van a ser explotadas tarde o temprano y por lo tanto no funcionan como reservorios de CO2. Sí, porque bueno, el interés que tienen las forestales aquí en Chile sobre todo es que el pino, sobre todo el pino, pero el eucalipto también, es que a pesar de que son especies exóticas, yo lo que he escuchado al menos es que aquí en Chile tienen como un boom de crecimiento, como que se reproducen mucho más fácil, crecen mucho más rápido, mucho más fácil también. Y dentro de eso, por eso hay tanto interés y tanto monocultivo de esas especies. Quería como cambiar un poco, quizás preguntarle a Alejandro sobre, bueno, ya lo mencionó antes, pero el jardín botánico está dentro de una ciudad. Es como un pulmón verde de la ciudad. Y también le mencionó que habían llegado organizaciones a hacer como propuestas para el jardín, cuando nos introdujo un poco el tema del jardín. ¿Qué opina de las organizaciones ciudadanas que defienden las áreas verdes que son amenazadas por proyectos inmobiliarios, por ejemplo? Y cómo las organizaciones podrían quizás acercarse al jardín botánico para asociarse, para hacer algún tipo de lazo ahí educacional o parecido. Tiare, yo específicamente al respecto, me alegra ver que la gente esté preocupado de seres vivos como los árboles y de estos sistemas que son sustentables, que nosotros tratamos de mantener contra un montón de efectos nocivos que producimos los propios humanos. Hay muchas organizaciones que efectivamente se acercan, ONG, el Jardín Botánico da para tantas cosas, porque como no tiene un solo fin, y nos podemos dedicar a la investigación, llegan incluso gente que quiere reciclar, gente que quiere hacer un compostaje, gente que tiene que ver con las aves. Es decir, aquí llega un abanico de opciones distintas donde todos tienen cabida en el jardín, pues es innegable, si con todo tenemos relación. Entonces, nosotros en general somos muy permeables a que la gente venga, si propone buenas ideas y que son sustentables y que en el tiempo analizamos que pueden sobrevivir, encantados nos sumamos. Aquí hay un espacio precioso de 400 hectáreas, donde hay mucho espacio por desarrollar ideas que tienen que ver con lo vegetal y a veces no tanto, pero son todas relacionadas. Entonces, nosotros como jardín siempre estamos abiertos, tenemos una página web donde pueden interiorizarse de nuestros contactos para que la gente se conecte con el jardín. Insisto, nunca le decimos que no a nadie hasta después de analizar la opción que está ofreciendo. Hoy día, por ejemplo, un par de emprendedoras me llamó y me ofreció la opción porque ellos quieren generar bosques de bolsillo. Y yo dije, a ver, ¿de qué estamos hablando? Quieren generar que nosotros como jardín botánico proveamos de plantita, de una plantita por familia para que lo empiecen a crear desde chicos y en algún momento cuando nosotros les indiquemos dónde, ellos planten un árbol y apadrinen un árbol. Entonces ellos lo que quieren formar son, denominaron así, bosques de bolsillo. Lo encontré bonito, todo lo que sea plantar con vida, porque plantar en un lugar donde se van a morir al año no tiene sentido. Digo con vida porque hay que asegurarse por lo menos hasta el cuarto o quinto año que esa planta ya se instaló y está sustentable y ahí uno la puede dejar sola, pero antes no puede dejarla sola. Me pareció interesante. Yo creo que vamos a seguir adelante con esa idea, la encontré súper práctica y lograble. Y ellos quieren ofrecer ese programa a los colegios, quieren que cada niño se haga cargo de un árbol. Así que ideas como esa que me pasó hoy día, hay muchas y yo bienvenida. Aquí nosotros siempre estamos con los brazos abiertos. Y es una de las misiones también del jardín, ¿no es cierto? O sea, tener ojalá distintos tipos de plantaciones, de distintas especies, ¿no es verdad? ¿Eso es lo que diferencia también el jardín de otros parques? ¿Que recolecta, que tiene ahí especies nativas? ¿O me equivoco? Sí, que además nosotros, aparte de nuestra conservación, donde tenemos bosques que son muy bonitos, que los mantenemos, también tenemos un relicto de bosque eucalipto, eso es innegable, que es el sector que está más hacia el canal Beagle,
pero tenemos colecciones. ¿Qué es lo que significan las colecciones? Que a lo mejor las mencionó Pato hace un rato. Son recreaciones de bonitas situaciones que hay en el resto del país. Por ejemplo, tenemos la colección de Juan Fernández, donde hay Juan Austral y hay otras especies que son típicas de allá, donde lo que hicimos fue buscar un lugar propicio dentro del jardín que tuviera condiciones parecidas a Juan Fernández, y ahí la instalamos. Bosque valdiviano, Rapa Nui, donde incluso tenemos un Moai a escala. En fin, tenemos un montón de recreaciones de lo que hay en el resto del país al interior del jardín. A veces la gente no los ve, porque como vienen a pasear, pasan y ven solo plantas, pero hay un trabajo detrás, están identificadas con un letrero, una señalética donde dice, explica un poco lo que significa cada colección, y es bueno que si la gente no lo conocía, hoy día se den cuenta que hay algo más, que está fácil de ver, que está muy permeable y que la gente puede apreciar. Toromiros, de Isla Pascua, un montón de cosas así que están ahí a la pasada y que el jardín lo expone. Mira, Yo tengo respecto a eso, una pregunta que me llega por internet. Bueno, termina tu idea nomás, Patricio. mira, respecto a lo que el jardín botánico puede ser considerado de alguna manera, y es una idea que me dio Mauricio Cisterna, que es uno de los investigadores del jardín, una suerte de hotspot, ¿ya? ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros tenemos, en el jardín botánico hay 1500 especies, entre especies nativas, nativas cultivadas y las cultivadas. Eso es prácticamente todas las plantas que hay en la quinta región. La flora de la quinta región son 1500, no, 1560 especies. Y nosotros, bueno, sumando las cultivadas, las nativas cultivadas y las nativas, llegamos a más o menos a la misma superficie, a la misma cantidad. ¿Y qué significa eso? Que estamos prestando servicio ecosistémico de alto valor, que si se les metiera plata, porque hay ciertas escuelas en Estados Unidos que están tratando de valorizar los servicios ecosistémicos en la visitación de las abejas, para la miel. Nosotros tenemos, digamos, reproducción de algunos animales con problemas de conservación, que han llegado solos al jardín, como la torcaza, la rana chilena, la madre de la culebra, el araña pollito, que hay mucho. Eh, entonces, hay que seguir la diferencia con los parques nacionales, y ahí, para enlazar con lo que me preguntó Diego, son hechos por el hombre, es un artefacto hecho por el hombre. Los parques nacionales son absolutamente naturales, ¿cierto? Por eso es que, digamos, cumplen un rol de educación ambiental muy grande, porque ahí tú puedes averiguar sobre plantas de otras partes del mundo, entender lo que es la evolución, etcétera, etcétera. Pero yo les quiero decir a ustedes que la cantidad de plantas que el Jardín Botánico tiene hoy día es tan grande como toda la flora de la quinta región. Y eso es un valor ecosistémico muy, muy alto. Sí, tiene un valor tremendo. Bueno, yo te estaba diciendo, Patricio, que me había llegado una pregunta por interno de un compañero de carrera que quiere saber que si las áreas protegidas están dadas más por su belleza estética que por su importancia biológica. Y Oye, ahí, ya pasando un poco al tercer tema, ya como de propuestas o algo así, que ¿cómo se determina qué área se va a proteger, ya. por ejemplo? Mira, a ver, los parques nacionales nacieron, es un invento de los norteamericanos, nació en Estados Unidos. El primer parque nacional del mundo fue el Yellowstone. Y los norteamericanos empezaron a formar sus parques con un concepto paisajístico, ¿ya? En ese tiempo todavía no se hablaba de extinción, de esas cosas. Y consecuentemente nosotros, que copiamos el modelo europeo y todo el mundo, partimos también, digamos, formando nuestros parques en función de la belleza escénica. Y es así como los parques más grandes, más antiguos, que más visitación tienen, son Torre del Paine, ¿cierto? Lejos es el que más visitación tiene, y la diversidad es bastante baja. Creo que las floras son algo así como 800, 900 especies, ¿ya? El parque que está en el norte, en este momento se me olvidó el nombre, todo, con Guillío, ¿cierto? Araucaria, también
precioso árbol, pero relativamente baja densidad. Y eso comenzó en los años 70, también 80 y 70 comenzó a variar. Y hoy día hay metodología y para priorizar qué área hay que proteger. Si esto hubiera sido al revés, hubiéramos partido con habríamos tenido los lugares con mayor de diversidad y con mayor endemismo, habríamos formado ahí los parques. ¿Y qué pasó a causa de esta tendencia a formar parques en función de la belleza escénica? Significó que los lugares con mayor diversidad biológica quedaron sin parque, que normalmente no tienen la belleza escénica de Torre del Paine. Por ejemplo, te doy un dato al tiro, la cordillera de Linares, por ejemplo, de Talca, tienen una diversidad de las más ricas de Chile, ¿cierto? Pero no hay prácticamente, bueno, está el IRCAI, lo alto del IRCAI, hay una reserva de biotos del Melao, pero son cosas relativamente chicas, con poca visitación, porque no hay una belleza muy despamparante, pero ahí está la mayor diversidad. Entonces esta cosa partió por la belleza escénica y hoy día si el Estado va a hacer esfuerzos por hacer nuevos parques, con seguridad que los va a hacer buscando esos lugares que tienen mayor diversidad sin ser tan bellos. Esa es más o menos la historia. Patricio, una pregunta. Tú dices, por ejemplo, que hay una desinformación, ¿no es verdad?, de las personas por conocer estos lugares que no son reconocidos, no son parques nacionales, pero sí tienen una gran diversidad de ecosistemas, ¿no es verdad? Claro. De especies. ¿Y tú crees que esto sea un problema, por ejemplo, de una falta de educación ambiental? Por ejemplo, de una falta de educación ambiental desde las escuelas, donde, por ejemplo, tanto el Jardín Botánico como otros parques podrían hacer y articular estas instancias con escuelas constantemente. Sí, bueno, Para ahí poder Alejandro me gustaría que él sí, pero no solo en el complementara lo Jardín que voy a decir, Botánico, lo creo que voy también a a nivel ver más nacional. desde mi punto de vista. Mira, yo siempre cuando me toca dar charla, siempre digo esto, cuando a mí, cuando niño chico, a ti, a todos nosotros, nos dijeron dibujen dibujen su país, ¿ya? ¿Qué es lo que hacíamos? Poníamos una casa, Una cordillera, hasta íbamos bien, un sol, ya, ok, y le Y un poníamos río. un río. Hasta ahí estamos bien, porque después venía el álamo, el sauce y la vaca. Todo cultivo ese mono. Y sucede que el sauce, el álamo y la vaca no son chilenos. Fíjate, entonces, el desconocimiento de nuestra flora es tan profundo, tan grande, que no es un problema de buena o mala educación. Nosotros lo hemos podido constatar en el Jardín Botánico. Los colegios de educación porque tú sabes que en Chile hay esta situación de la educación es muy compleja. Los buenos colegios y los colegios municipalizados, todo el nivel de ignorancia respecto de nuestra flora es más o menos parejo. Un poquito mejor quizás, pero no lo que se debiera. Falta involucrarse La más. gente no conoce el peumo, no lo sabe diferenciar de las especies, no reconoce, por lo mismo, lo confunde con los cauces. no lo sabe diferenciar, Claro, que no están ahí, educación no ambiental participan. mucho, pero y formar nuestros profesores, porque este tema son nuestros profesores los que nos inculcan, ¿cierto? Las vocaciones, y si nuestros profesores no están bien instruidos en la universidad respecto a estos temas, no van a poder traspasar a los niños estos conocimientos y vamos a seguir en la ignorancia. Y el naturalismo se está perdiendo. Entonces, por ejemplo, aquí en Chile hay grupos de vegetales y de plantas y de animales que no hay especialistas. No hay, ayer estaba leyendo sobre los caracoles acuáticos, no hay nada, no hay ningún experto. No te cuento la cantidad de, digamos, expertos en musgo en Chile y todo. En pasto tenemos uno y los viejos se van muriendo. Entonces, es un problema gravísimo. Y ahí los jardines botánicos cumplen una función muy grande que ahí Alejandro puede completar este punto. Bueno, solo agregar que nosotros lo visualizamos, porque con la cantidad de alumnos que vienen acá, nos damos cuenta que los alumnos a lo mejor están muy jóvenes, pero los profesores tampoco están muy preparados. De hecho, iniciamos un plan hace un par de años en el periodo de baja visitación, traer profesores y empezar a engancharlos a ellos primero para que se entusiasmen con la idea de lo botánico y vengan. Yo creo que eso lo vamos a tener que retomar después de la pandemia, porque
evidentemente si el profesor le pone cariño, los niños Claro. van para allá. Entonces, es eso, que el profesor Pero no es a la- 100% responsabilidad del profe tampoco. no es 100% de él, pero Claro, creo hay que más, nosotros prueba hemos un sido muy culpables, los botánicos, porque en realidad, si tú juntáis los botánicos que hay en Chile, yo creo que entre las dos manos los completáis todos. Gallos que sepan harto. Casi no sabemos los nombres de los botánicos de peso en Chile, a ese nivel. Y estamos hablando de 18 millones de habitantes. Entonces, yo creo que la botánica y los representantes de la botánica tienen que salir un poquito a hacer cruzada. Yo creo que hay que salir a buscar, hay que salir a entusiasmar a la gente con este tema, porque ya no es solo estética, ya no es solo paseo, sino que hoy día es sobrevivencia. Si nosotros podemos mantener estos bosques, vamos a tener mejor condición de agua, vamos a tener más abejitas, vamos a tener más hierbas medicinales, vamos a tener muchas cosas. Entonces ya no lo miremos tanto como que un adorno el bosque, hoy día lo necesitamos, es un aliado nuestro. Entonces, Exacto. de sobremanera nosotros que estamos ligados a la botánica tenemos que salir a ser embajadores de esta nueva tendencia y que ojalá los niños estén permeables y los profesores sobre todo, porque el profesor es clave aquí. Ustedes hablaban de que había falta de profesionales expertos en ciertas áreas. Eso yo también lo escuchaba el otro día cuando estaba en una charla de Teresa Torres, que es experta en paleobotánica, me parece, que estaba hablando sobre la flora fósil de la Antártica y de cómo ella compara la flora fósil de la Antártica con el bosque actual que hay en el sur de Chile, en el centro sur de Chile. Y entrando en ese tema, quizás como propuestas para el jardín o para los parques en general que a veces aceptan esto, es qué tan abierto está el jardín o qué tan importante es que, por ejemplo, hayan tesis de pregrado que estén involucradas con estos espacios, qué tan abierto está, por ejemplo, el jardín a recibir practicantes, eso se hace hoy en día, se evalúa como proyecto futuro. Tiare, yo como política, desde que llegué al jardín, instauré que no se le dice a ningún alumno de práctica o de tesis que no. Aquí todo es recibido, aunque nos cueste a nosotros como jardín tenga un costo, lo he propuesto como alma del jardín. Nosotros recibimos a todos los alumnos. Si no estamos recibiendo hoy día porque estamos en pandemia, pero ya hay varias solicitudes de gente del área del turismo, del área del medio ambiente, que están a la espera de que el jardín se abra para partir su práctica. Evidentemente es nuestro anhelo de que estamos a la mano, es decir, gente que está estudiando en Viña, que nosotros nos neguemos a eso es una tontera. Y tenemos la virtud de que no tenemos tantas indicaciones como en los parques nacionales donde hay que proteger especies que pueden estar en categoría. Nosotros somos mucho más libres al respecto, es decir, es muy rápida la toma de decisión aquí en el jardín. No tengo que acceder a nadie, en el fondo como director tengo tuición sobre el jardín, obviamente dentro de los cánones normales y de moral, pero el jardín es muy ejecutivo, así que no tenemos que pedir ni una autorización, solo basta que manden solicitudes para hacer trabajo aquí. Nosotros nos sumamos a todas, y tenemos ambientes hídricos, tenemos fauna, tenemos vegetación, podemos ver la conservación o podemos ver investigación también en algunas especies que hoy día están en categoría y que podríamos mejorar, como son las palmas chilenas. Yo creo que ahí tenemos una deuda como chilenos con respecto a esa palma. Nosotros estamos enclavados en una de las grandes concentraciones de palma que hay en Chile, que es el sector del Palmar, que está aquí en Viña, muy importante. Nosotros no la valoramos porque hemos estado toda la vida mirándola, pero tiene un valor inmenso. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, así que ya saben, en la casa están invitados a mandar solicitudes al jardín para poder trabajar en él, porque mucho de lo que hablaban hoy en la charla de los parques nacionales es que mientras más investigaciones hayan al respecto, mientras más pruebas hayan de que ese lugar necesita ser protegido, es mucho mejor para ellos porque eso agranda, digamos, quizás un poco las hectáreas de un parque, puede declarar reserva o monumento a alguna zona, o puede incluso ser mejor científicamente también, completar los datos que hay, por ejemplo, para el jardín o para otro tipo de áreas protegidas. Diego, ¿hay preguntas del público? Preguntas del público. Así es. Bueno, ¿sería una solución generar más convenios entre los colegios y universidades con las reservas biológicas? Pregunta Rodrigo Alarcón.
Yo creo que sí, no tengo ni un argumento para negarlo. Yo creo que debería haber mucha alianza entre los centros de investigación, de educación más bien, y todos nosotros, pues, Jardín Botánico, incluso los parques, a lo mejor debería relacionarse de alguna manera. No sé si ya está integrado, porque los parques los administra la CONAF. Este predio, que no lo he explicado, este predio donde está el Jardín Botánico es del INDAP, es del Ministerio de Agricultura. Ellos son los dueños de la propiedad física de este terreno. Y nosotros tenemos un comodato y nosotros como fundación administramos este predio. Lo que nos da alguna libertad de acción y nos permite hacer todo este tipo de convenios. Nosotros somos en general bien libres. No sé si tanto la CONAF porque tiene que proteger esos lugares, no entiendo, no manejo mucho ese tema, pero sí deberían haber convenios múltiples donde la gente pudiera acceder a lo mejor con algún beneficio o gratis, porque si van a hacer un aporte o se van a preparar, qué mejor para nosotros. Es decir, me gano un aliado más, hay un embajador más del lado de la vegetación o del lado de la botánica. Así que ese es un amigo, no es un enemigo. Por favor, tengo que ayudarlo. Así que, por lo menos por lo del Jardín Botánico, cuenten con ello. Buenísimo. Patricio, ¿quiere hablar? Gracias. Pato, por favor. Mira, cortito, un tema. A ver, nosotros en Chile tenemos 3 jardines botánicos. El Jardín Botánico de la Universidad Austral, en la isla Teja, el Jardín Botánico de Talca y el nuestro. Los 3 están con los mismos o peores problemas incluso. Talca tiene 7 funcionarios. Y sucede que Chile tiene potencial para tener muchos jardines botánicos más. Fíjate que hay un sitio web que reúne la información de los jardines botánicos del mundo, el Botanical Garden Conservation International, que tiene asiento en Inglaterra, y ahí tú puedes ver, fíjate, Argentina tiene 38 jardines botánicos. ¿Ya? México tiene 48. Si tú buscas Chile, aparecen como 10, 12, pero de esos 10, 12, muchos son nombres, nunca funcionan como jardín o están desaparecidos. En realidad tenemos 3. Pero yo también quiero decir, y no sé si está de acuerdo, Alejandro, que incluso la presencia de jardines botánicos no tiene mucho que ver con la diversidad del país, porque el jardín botánico cumple funciones propias muy fuertes en educación ambiental. De ahí del Botanical Garden Conservation International, yo saqué la información de Checoslovaquia, por ejemplo. ¿Ya? Un país mediano de Europa, no es ni muy chico, tampoco es muy grande, tiene 127.000 kilómetros cuadrados. El 16% de nuestra superficie tienen 32 jardines botánicos. Ellos tienen una diversidad baja, tienen 3.557 especies, pero de ellas solamente 2.200 son nativas. Nosotros tenemos 5.900 especies. Entonces, y tienen 32 jardines botánicos, por favor. Claro, bueno, los jardines botánicos nacieron en Europa. Entonces, la situación de los jardines botánicos en Chile, digamos, es realmente dramática. Digamos, no solamente tenemos problemas gravísimos de financiamiento, sino que además muy mala representatividad. Nosotros deberíamos tener perfectamente un jardín botánico por región, sin ningún problema. 15 jardines botánicos, considerando que los países vecinos tienen 30, 40 jardines botánicos. Mira. Sí, y yo por lo menos considero que eso es importante porque cada región tiene una evolución en el clima que es distinto a otro y que por lo tanto tiene una flora distinta, que sería importante tener ahí en algún jardín botánico toda junta y para que la gente lo pudiera conocer. Hay otra pregunta que va para Patricio específicamente. Dice, vemos que el bosque esclerófilo, producto de la emergencia climática, ya pasó de rojizo a color café. Y como esto nunca lo hemos vivido, ¿qué es lo que pasará en la zona central que sufre de este efecto? ¿Cambiará nuestra flora y fauna? Bueno, lo mencionamos recién un poco, en realidad va a ser bien franco, bien con la mano bien en el pecho, nadie sabe nada, digamos. Lo que están haciendo algunos es que están monitoreando, yo quiero hacerlo, quiero meterme debajo de estos bosques color café y ver qué está pasando en los tocones. Yo estuve hace unos días, no me pude meter debajo, pero no los vi brotando. Yo tengo la sospecha, Sebastián Teller también, un botánico muy famoso en Chile, que van a morir. Consecuentemente, aquí va a haber un cambio en la conformación.
lo que se murió, lo que se puso café fue el peumo, que es una especie un poco hidrófila, que tendía a crecer en la ladera sur, donde hay menos gasto de agua, hay menos insolación. Eso fue lo que fuertemente se puso. Se defendió muy bien el espino, la palma, porque junta agua. Se defendió también un poco el litre. El boldo hay cierta afectación, y el quillay también en algunas partes también murió, en otras anduvo un poco mejor. Pero lo que se puso café fue el peumo. Y esos bosques de peumo que son como la parte higrófila de nuestro bosque esclerófilo que les hablaba al principio, eso yo tengo la sospecha, soy un poco pesimista ahí, que eso se va a terminar. Ahí va a venir otra sucesión nueva con especies más esclerófilas, pinúas, se van a formar coyiguay. El coyiguay también se secó en algunas partes. Entonces aquí viene un cambio sucesional. Y si la precipitación se recupera, yo sospecho de que esto que se puso café murió y no va a volver. No va a volver, pero, insisto, no hay estudios, los colegas no nos hemos puesto a estudiar con detención esto, no hay una respuesta, es solamente la apreciación personal. No sé qué piensa, digamos, Alejandro puede tener otra historia, como hombre campo tiene otra visión a veces. De hecho, anduvimos juntos en el campo el otro día. Dale, Diego. Perdón, bueno, yo también. quería ver si se puede complementar con la pregunta que te voy a hacer. ¿Cómo ves tú lo que podemos, una pregunta del público, en verdad, de Víctor Lincolao? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para parar la amenaza de los bosques nativos o reservas y que no sigan creciendo los monocultivos forestales o agrícolas? Mira, lo primero es que yo pienso que, tal como dijo Pato, la superficie de bosque de monocultivo, digamos, pino y eucalipto, ya paró el crecimiento. Yo diría que ya no está creciendo eso. Hoy día lo que hay es que son los bosques que se están envejeciendo, pero no veo formación de nuevos bosques, lo que no es mala noticia, es muy buena. Hoy día yo creo que el bosque nativo ha ido recuperando esos espacios. Ahora, ¿qué podemos hacer como ciudadanos? De partida, esto de saber lo que está pasando es importante, que la gente se informe de la labor que tiene cada uno de nosotros. Nosotros como botánicos creo que nos queda una pega grande por hacer. Tenemos que ser mejores embajadores porque tenemos que cautivar a más gente para que esto siga adelante. A lo mejor, digo yo, como lo veo en lugares cercanos aquí donde me tocó criarme, que ahora Escobar, se han formado pequeñas comunidades de gente que protege sectores, que es re bueno. Es decir, a lo mejor como juntas de vecinos también nos tocó en Quilpué, hace 2 o 3 semanas nos vinieron a buscar porque querían hacer algo en un lugar que quedó entre medio de la población, pero nadie hacía nada, incluso fue objeto de una toma. Los propios vecinos le pidieron a la gente la toma que se retirara, pero de ahí dijeron, hagamos algo más. Y nosotros fuimos como Jardín Botánico y le hicimos una instrucción de lo que tenían que hacer, cómo manejar lo que había, cómo plantar, en qué épocas, y se distribuyeron las pegas. Nos encantó esa acción que hicimos, porque la gente eran, no sé, 20 vecinos de todo el perímetro que era como 1 hectárea, que quedó en una zona donde no se construyó, y querían hacer algo más. Y nosotros le dimos el toque botánico, y están súper agradecidos, mandaron un correo precioso agradeciendo la función del Jardín Botánico, pero yo creo que eso hay que hacer, tratar de apadrinar sectores donde uno, como vecino cercano, puede ir protegiendo especies. Y ahí si nos piden asesoría, nosotros felices. Vamos a toda la región con nuestro botánico y le enseñamos lo básico para que la gente entienda cómo operan, en qué época fructifican, cómo se reproducen, qué manejo hacer, porque a veces hay que podar, a veces que no, y en fin, todo eso nosotros lo podemos aportar, pero yo creo que eso sería una buena función, apadrinar sectores que hoy día se han ido defendiendo y que con la ayuda de todos estos embajadores botánicos van a poder subsistir. ¿Sí o no, Pato? ¿Se te ocurre que puede ser buena idea? Sí, no, de todas maneras, digamos, la cooperación aquí es fundamental. Sí. Y en el caso que uno quiera plantar, porque todo el mundo dice hay que plantar, yo, obvio, hay que plantar, pero no lo dejen botado. Si usted pone un arbolito, hágase responsable y siga con él. Es lo mismo que una mascota. Claro. Yo tomé la decisión de tomar un quillay y ponerlo ahí, tengo que ir a verlo, tengo que echarle una mano, al menos unos 2 o 5 litros de agua al mes, con ese va a subsistir, pero no hay que dejarlo botado. El árbol no se puede mover, no tiene pie, no tiene movilidad. Si usted lo instaló ahí, protéjalo y vaya a cuidarlo, póngale una protección alrededor, mírelo, porque es como un niño, hay que dejarlo crecer y hay que ayudarlo, porque después nos va a devolver la mano, con sombra,
con agua, con flores, con madera incluso, si es que algo se seca lo puede ocupar de leña, pero hay que concomitar, en el fondo hay que trabajar junto al bosque y hay que proteger áreas. Yo creo que esa es la modalidad, no se me ocurre nada mejor que eso. Muchas gracias, Alejandro. Y bueno, estamos casi cerrando ya el programa. Patricio, ¿quieres de repente? No, simplemente hacer mención de que estos bosques nativos que nos van quedando aquí en Quilpué, la parte norte del cerro, el jardín botánico, la cuenca de las Salinas, el Salto, son las últimas ciudades de Chile con bosque dentro de la ciudad que van en Chile, porque de aquí hacia el norte se desaparecen. Hacia el norte ya en la Ligua no hay, después ya llegamos a la cuarta región, los Vilos, y ahí empieza el desierto. Entonces, al sur tenemos también bosques metidos dentro de la ciudad, como el Cerro Ñelol, en Concepción también hay bastante, pero por lo tanto, estos bosques que aún permanecen aquí, ojalá se le pudiera candado y evitar al máximo la entrada de proyectos inmobiliarios de cualquier tipo, porque tenemos el lujo de que son los últimos de bosques al interior de las ciudades en Chile, hacia su límite norte, o sea, de aquí hacia el norte no hay. No hay esa tremenda ventaja que nadie valora. Gómez Carreño también es otra situación ahí también que se está tratando de proteger. Mira. ¿Yare, quieres terminar con algo? No, nada, solamente agradecer a nuestros invitados por estar hoy. Ya me hubiera gustado seguir conversando con ustedes un montón de rato porque el tema es súper interesante, pero lamentablemente tenemos un límite de tiempo por programa, pero muy agradecido de que hayan participado con nosotros y de que pueda llegar al resto de la gente, que es el objetivo del programa. Nada, cerrar el capítulo diciendo, hablando un poco de lo que hablamos en el programa, sobre saber identificar qué tipo de bosques hay en Chile, qué son los parques nacionales, qué es un jardín botánico, todas estas iniciativas que hemos hablado del jardín botánico, no teman en acercarse a él, es un espacio que necesita cooperación, que necesita participación de la gente, y en general todos nuestros espacios verdes en Chile, y tenemos que atrevernos a participar, como decía en la introducción del programa, de intentarlo y de poder entender y educarse para poder después cuidar con responsabilidad. Eso, los dejamos invitados a nuestros espectadores y a quienes nos vean después, a que nos vean en el próximo programa el día jueves a las 20 horas, que también vamos a estar en otro tema muy interesante, y repito, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Así es. ¿Puedo decir algo más? Claro. Sí, claro. Vamos, que visiten nuestras redes sociales porque estamos preparando varias cápsulas informativas con respecto a lo que hacemos en el laboratorio, con respecto a la reproducción de plantas en el vivero. Queremos retribuir y queremos ir formando a la gente hoy día que estamos por esta vía y que aprovechemos que la gente, qué pena, pero está un poquito encerrada, es el mejor momento para difundirle rápido a la mayor cantidad de personas. Así que revisen nuestras redes porque vamos a subir bonitas noticias sobre lo que estamos haciendo en Orquídea y en el vivero. Así que agradezco la invitación. De nuevo invito a que la gente se entusiasme con el tema botánico o la vegetación porque son nuestros mejores aliados. Genial, muchas gracias. Y sabemos que tenemos que dejar esta invitación como programa, ¿no es cierto?, para todos que nos están viendo, para involucrarse aún más de lo que ya probablemente algunos lo han estado haciendo en materias de medio ambiente, de participación ciudadana, de articular propuestas, ¿no es verdad?, para un mayor conocimiento de nuestro territorio. Porque al final eso es, con conocimiento podemos defender de la mejor manera nuestro ecosistema. Pato. Ok, gracias por la invitación. Es una excelente oportunidad de poder hablar sobre estas cosas que normalmente no hay. Y gracias, entre comillas, a la pandemia, esto del Zoom, tenemos esta tremenda ventana para poder comentar estas cosas que siempre son conversaciones entre nosotros mismos nomás. Así que muchas gracias. Chao, muchas gracias. Bueno. Chao, muchas gracias y que todos tengan buenas noches. Gracias a ustedes.